Normalmente, cuando hay una falla en un sistema mecánico, uno espera una precisión casi quirúrgica. O sea, si el motor de un auto empieza a sonar raro, el mecánico enchufa un escáner y listo, te cambia la pieza. Claro. O si te fracturas un brazo, ves la radiografía, el médico señala la línea blanca y ya está. El diagnóstico es absoluto y súper claro. Es un escenario binario, o está roto o está intacto. Y esa claridad nos encanta porque, digamos, a la mente humana le fascina meter los problemas en cajitas ordenadas. Totalmente. Pero el problema empieza cuando cruzamos la frontera hacia el mundo del rendimiento humano, de la fatiga extrema. Ahí, esa máquina de rayos X ya no sirve para nada. Entramos en un territorio biológico donde, el agotamiento profundo no te va a salir en un análisis de sangre de rutina. Y es justo en esas aguas medio turbias del rendimiento donde nos vamos a meter hoy. Bienvenidos a una nueva exploración en Corre, Lee, Vive. Una evolución súper natural de las inmersiones que venimos haciendo, ¿no? Porque ya desmenuzamos clásicos como Nacidos para correr, nos metimos en la cabeza de Murakami con ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, pasamos por Correr, comer, vivir y exploramos los límites en Ultramaratón. Sí, grandes clásicos. Pero la obra que nos toca hoy viene a cambiar las reglas del juego de una manera mucho más cruda y pragmática. Exacto. Hoy nos metemos de lleno con Peak Performance o Máximo Rendimiento de Brad Stulberg y Steve Magness. Y quiero aclarar que este análisis es tanto para quienes ya tienen el libro todo subrayado en su casa de tanto leerlo, como para los que ni sabían que existía. Y nuestra misión principal hoy es aterrizar todas estas enseñanzas al mundo real. O sea, adaptar esto a la persona que corre, que es amateur, que no vive del deporte, pero que tiene un trabajo exigente, poco tiempo y sobre todo una carga mental gigante. La persona terrenal, digamos. Y para eso vamos a responder 3 grandes preguntas. 1, ¿cómo progresar en el running sin quemarse? 2, ¿qué rol juegan realmente el descanso activo y el sueño? Y la tercera, súper importante, ¿cómo se arma una temporada que sea realista? Tal cual. Así que empecemos por el principio, porque el contexto de cómo nace este libro es fascinante. Nace básicamente de un fracaso espectacular de los propios autores. Sí, es una locura. A ver, Brad Stulberg venía del mundo corporativo de altísima presión. Era consultor en McKinsey donde no dormir es como una medalla de honor que te colgas en el pecho. Esa cultura tóxica de trabajar hasta reventar. Exacto. Y por otro lado, Steve Magness venía de la élite deportiva pura. Científico del ejercicio, entrenador de atletas olímpicos, 2 ecosistemas nada que ver, pero que compartían exactamente la misma patología. Ambos se estrellaron a 300 kilómetros por hora contra la misma pared, el famoso burnout. Se quemaron por completo. Su hipótesis era la que la sociedad te aplaude siempre, ¿no? Que la excelencia requiere empujar y empujar sin parar. Y terminaron con el sistema nervioso colapsado. Y los datos que tiran en el libro sobre cómo esto es una epidemia social son escalofriantes. Hablan del uso de estimulantes como el Adderall en estudiantes o profesionales de Estados Unidos, solo para aguantar el ritmo. Y en el deporte amateur es igual de triste. Citan un estudio donde el 11% de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos admitía usar hormonas de crecimiento. ¡Wow! Un 11% en adolescentes. Sí. Pibes que ni siquiera son profesionales alterando su biología solo para rendir en un torneo escolar. Es el síntoma de una sociedad del agotamiento. Es que es como intentar correr un maratón a ritmo de sprint de 100 metros. Lógicamente vas a terminar con una lesión física o con un colapso mental. La sociedad te empuja a no detenerte nunca. Y ante esa trampa, los autores proponen deconstruir todo, empezando por una ecuación biológica que es innegociable. Y es que estrés más descanso es igual a crecimiento. Quiero frenar ahí, porque esa ecuación choca de frente contra todos los mantras del running. O sea, nos taladraron la cabeza con el no pain, no gain, o con la idea de que si estás descansando, tu rival está entrenando. Claro, la cultura de la culpa por descansar. Pero la ciencia justifica la pausa desde la adaptación celular. El estrés no es malo en sí mismo. De hecho, es el catalizador. El estímulo que te saca de la zona de confort. Exactamente. Lo que ellos llaman retos apenas manejables. El error gigante es creer que el músculo crece mientras estás levantando la pesa en el gimnasio, o que mejoras tu aire mientras haces las series en la pista. Cuando en realidad ahí solo te estás destruyendo. Tal cual. El crecimiento, la magia real de la sobrecompensación,
ocurre exclusivamente cuando estás descansando. Y algo que me voló la cabeza del libro es cómo abordan la percepción de ese estrés. Porque, a ver, al estrés le tenemos terror. Lo asociamos directo con enfermarnos. Y ahí entra un matiz psicológico brillante. Hablan de un estudio de la Universidad de California que midió el cortisol según cómo la gente percibía la presión. Y resulta que los que ven el estrés como un impulso positivo, como que el cuerpo se prepara para la batalla, Segregan muchísimo menos cortisol. De hecho, a largo plazo, tenían un 43% menos de probabilidades de sufrir consecuencias fatales del corazón. o sea, la narrativa que te contas a vos mismo altera tu biología literal. Sí, tu cuerpo te escucha. Y para quienes corren, esto significa que entrenar fuerte es necesario, pero el progreso de verdad solo aparece cuando lo dosificas, ya que entramos en el concepto de la reserva única de energía. Uf, este concepto es el que más duele aceptar, porque solemos creer que tenemos un tanque de nafta para el trabajo mental en la oficina y un tanque totalmente distinto e independiente para correr 10 kilómetros. Pero la neurociencia moderna te dice que no. El sistema nervioso central no hace esa separación. Toda tu energía sale del mismo pozo. A ver, entonces, si el cerebro no distingue, o sea, no hay diferencia neurológica entre el pico de estrés de un cierre contable en el trabajo y el estrés de hacer pasadas de 1000 metros al máximo. Para tu sistema nervioso, una amenaza es una amenaza. Punto. Ambas cosas te activan la amígdala, te hacen liberar catecolaminas y te fatigan enormemente. Entonces, un día de muchísimo trabajo mental cuenta casi como un entrenamiento duro. Exacto. Si alguien pasa 8 horas tomando decisiones críticas, complejas, lidiando con problemas, su corteza prefrontal y su sistema eléctrico ya están fundidos. Claro, y si salís de la oficina así e intentas meter un entrenamiento físico súper intenso, tus piernas pueden estar bien, pero el cableado que les da la orden no da más. Y ahí es donde vienen las lesiones o el sobreentrenamiento. La carga es acumulativa. Es literalmente la metáfora de robarle piezas al motor del auto para comprar gasolina premium. Tenés mejor combustible, pero el motor está desarmado, no arranca. Es una analogía perfecta. Por eso los autores dicen que hay que recalibrar. Si tu semana laboral está siendo una locura, tu entrenamiento físico no puede buscar un récord personal. Tiene que ser de mantenimiento. Lo cual te saca una culpa inmensa de encima, ¿no? Saber que si un martes caótico las piernas no te responden, no es que sos débil, es biología. Totalmente. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, que es el famoso coraje de descansar. Porque madrugar a correr exige disciplina, obvio. Pero en esta cultura, detenerse exige una valentía hercúea. Y la forma más sagrada de ese descanso es dormir. Pero la cultura amateur está llena de este orgullo tóxico de dormir 4 horas para meter un fondo antes del amanecer. Que es un autosabotaje metabólico de manual. Stulberg y Magnes son categóricos, ¿eh? Tratar de rendir al máximo sin dormir de 7 a 9 horas es inútil a nivel fisiológico. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel celular si me recorto esas horas de sueño? Pasa que te pierdes la fase REM y las fases profundas. El sueño no es apagar la máquina, es un laboratorio activo. Ahí la glándula pituitaria libera ráfagas de hormona de crecimiento y testosterona. O sea, es el único momento donde las microrupturas de los músculos realmente se reparan. Sí, y el cerebro hace limpieza de toxinas y asimila la memoria motora. Recortar sueño para correr es destruir músculos sin darle tiempo a reconstruirse más fuerte. Negocio pésimo. Por algo mencionan que LeBron James duerme hasta 10 horas diarias, ¿no? Entiende que el descanso es la base, no el premio si te sobra tiempo. Tal cual. Pero además del sueño, el libro habla del descanso activo para recuperar algo súper frágil, que es la fuerza de voluntad. Y acá cuentan el famoso estudio de los rábanos de Baumeister. Ay, ese experimento psicológico es una obra maestra de la crueldad científica. Es tremendo. A ver, para explicar el agotamiento del ego, los investigadores hornearon galletas con chispas de chocolate en un laboratorio. Imagínate el olor. Un olor irresistible. Y dividen a la gente en 2 grupos. Al primer grupo le dicen coman todas las galletas que quieran. Pero al segundo grupo los sientan frente a las galletas humeantes, se las prohíben y los obligan a comer rábanos crudos. Y el objetivo no era ver si bajaban de peso, era medir su resistencia mental, ¿no? Exacto. Después de eso, los llevan a otra sala y les dan a armar un rompecabezas espacial que era secretamente imposible de resolver. Solo querían medir cuánto tiempo tardaban en rendirse.
¿Y cómo les fue con los tiempos? Porque yo a los rábanos las tiro por la ventana. La diferencia fue abismal. El grupo que comió galletas, o sea que no gastó energía mental resistiendo la tentación, aguantó trabajando en el rompecabezas un promedio de 19 minutos. ¿Y los de los rábanos? Apenas 8 minutos. Colapsaron a la mitad del tiempo, porque habían fundido su corteza prefrontal luchando contra las ganas de comerse la galleta. Esa diferencia de 11 minutos te demuestra que la batería mental se drena. Y si lo llevas al día a día, tomar decisiones o aguantar una reunión tensa, quema glucosa en el cerebro. O sea, cuando llega la tarde y tenés que decidir si salir a correr con frío o tirarte al sofá, tu fuerza de voluntad ya se quedó en los rábanos de la oficina. Claro. ¿Y cómo repones esa batería? Porque ahí es donde entra el descanso activo, lejos de las pantallas, supongo. Los autores citan un estudio de Stanford sobre el poder de caminar. Una caminata de solo 6 minutos, sin el celular y ojalá en la naturaleza, aumentaba la creatividad en un 60%. 6 minutos y un 60% de mejorar es un montón. Es que caminar activa la red neuronal por defecto. Cuando dejas de clavar la mirada en una pantalla, el subconsciente empieza a acomodar las ideas y recuperas autocontrol. Y esto empalma perfecto con la tercera pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cómo estructuramos una rutina y una temporada realista sabiendo que esta energía es limitada? Lo primero que te dicen es que hay que matar el mito del multitasking. Hacer varias cosas a la vez es la mentira más grande de la productividad. Uno jura que está mandando un mail, escuchando una reunión y planeando el entrenamiento todo al mismo tiempo. Pero la neurología dice que no procesamos en paralelo. Lo que hacemos es alternar la atención rapidísimo entre cosas. Y eso tiene un costo metabólico altísimo. Claro, el cerebro gasta muchísima energía reorientándose a cada segundo. Te hace perder hasta un 40% del tiempo productivo. Por eso recomiendan los bloques de trabajo profundo. Periodos de 50 a 90 minutos sin interrupciones y después un descanso corto obligado. Y logísticamente, para el corredor ocupado, hablan mucho de automatizar lo trivial, ¿verdad? Para no sufrir fatiga de decisión apenas te levantas. Exacto. Si a las 6 de la mañana tenés que decidir qué desayunar, qué ruta tomar para el trabajo o qué zapatillas usar para correr, estás quemando batería a lo tonto. Dejar todo listo la noche anterior protege tu energía mental. Y si llevamos esa protección de energía a un nivel macro, a planificar los 12 meses del año, entendemos que no podemos estar en un pico de forma todo el año. Biológicamente imposible. La periodización no es solo para los kilómetros que corres, es para tu vida entera. O sea, diseñar una temporada realista para alguien que labura implica auditar el calendario. Si sabes que abril es el mes de cierre contable en tu empresa... Por favor, no te programes el pico de kilómetros para un maratón en mayo. Es suicidio. Claro, los bloques de entrenamiento fuerte tienen que sincronizarse con los momentos donde tu trabajo te exige menos. La calidad del estímulo importa infinitamente más que acumular kilómetros basura por puro ego. Totalmente. Pero, a ver, incluso haciendo todo bien, planificando perfecto, va a llegar ese momento de quiebre. Esa mañana helada a las 5 a.m. donde el cerebro te tira alertas rojas y te suplica que no des un paso más. Y acá es donde entra el último pilar de Peak Performance, el propósito trascendental. Porque la fatiga muchas veces no es que te quedaste sin nafta física, es mental. Es lo que explican con la teoría del gobernador central. Citan un estudio loquísimo con levantadores de pesas. Los hicieron hacer repeticiones hasta el agotamiento absoluto. Hasta ese punto donde el músculo no se mueve ni un milímetro más, el límite teórico total. El sujeto decía que no le quedaba un gramo de fuerza, pero en ese microsegundo de falla total, los investigadores les daban una descarga de corriente eléctrica directa al músculo. ¡Auch! ¿Y qué pasó? El músculo se contrajo violentamente y levantó la carga como si nada. ¡Wow! O sea que el tejido celular sí tenía reservas de energía, pero el cerebro le había cortado la luz, por así decirlo. Tal cual. El cerebro baja el interruptor de forma preventiva. La fatiga extrema que sentimos es una construcción neuronal, un mecanismo evolutivo de supervivencia, para que siempre te quede una reserva por si te ataca un depredador. Nuestro ego, que nos quiere proteger, amplifica el dolor para que paremos. El tema es que no estamos huyendo de un depredador. Queremos terminar un maratón. ¿Cómo hackeas ese mecanismo? Anclando el esfuerzo a un propósito que te trascienda. Cuando tu motivación es solo por ego, como buscar un récord para subir a Instagram o tener abdominales, el cerebro gana fácil. El riesgo no vale la pena.
Pero si el propósito es más grande, la cosa cambia, como el estudio este de los conserjes de hospital, que me parece bellísimo. Sí, entrevistaron al personal de limpieza. Los que decían, yo solo limpio pisos y saco basura, estaban siempre agotados, frustrados y se enfermaban más. Su cerebro veía el esfuerzo como un castigo. Pero había otro grupo que hacía exactamente las mismas tareas, la misma fricción del trapeador, pero su narrativa era otra. Ellos decían, yo mantengo un entorno estéril para que los pacientes puedan sanar más rápido. Y ese simple cambio cognitivo transformó su biología. Relajaron el gobernador central. Exacto. Reportaban mucha más energía, menos cansancio y menos enfermedades. Su cerebro les permitía usar reservas que normalmente bloquea porque sentían que servían a algo superior. Llevado a la gente de nuestra audiencia que entrena y trabaja, salir a correr a las 5 de la mañana para entrar en una talla de pantalón es un motor súper frágil. Ante el primer viento frío vas a tirar la toalla. El cerebro te va a mandar a dormir. Pero si tu propósito es, no sé, construir salud para tener la energía de jugar a la pelota con tus hijos dentro de 10 años, ahí tus barreras neuronales se expanden drásticamente. Cambia por completo cómo percibís el esfuerzo y el dolor. Y esa es, en el fondo, la gran síntesis de máximo rendimiento. Si queremos crecer sin quemarnos, necesitamos ese equilibrio sagrado entre el estrés y el descanso. Necesitamos diseñar rutinas que protejan nuestra energía mental, evitando gastarla en pavadas, y anclar todo nuestro esfuerzo a un porqué que vaya más allá de nosotros mismos. Es un enfoque mucho más humano. No somos máquinas que hay que empujar hasta que exploten las piezas. La resiliencia también se forja en el espacio vacío que dejamos, en el descanso. Y eso me lleva a un pensamiento final medio provocativo que quiero dejarle a quienes nos escuchan hoy. A ver, contame. Si hoy la ciencia nos demuestra que el músculo y la mente crecen realmente en el silencio del descanso, ¿qué pasaría si el mayor acto de disciplina en tu próxima semana de entrenamiento no fuera correr más rápido, sino tener el absoluto autocontrol para no hacer absolutamente nada durante un día entero? Quedarse quieto. Ese sí que es un desafío gigante hoy en día. Lo es, pero vale la pena intentarlo. Cerramos aquí este profundo recorrido. Muchísimas gracias por sumarse a este análisis. Y no se olviden de suscribirse, escuchar los episodios anteriores y activar las notificaciones de Corre, Lee, Vive. Así es, porque acá vamos a seguir haciendo exploraciones profundas sobre esos libros que nos cambian la forma de entender el deporte y la vida. Hasta la próxima inmersión.